Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Microtalks, una iniciativa educativa de Biomerie. Hoy día vamos a hablar sobre métrica, un capítulo tremendamente importante para los PROA. Nos puedes ver y visualizar en Spotify y en YouTube. También puedes seguirnos en redes sociales, @ProASummit Chile. Soy la doctora Donna Benadov, microbióloga clínica. Te invito a acompañarme en este capítulo. Hoy día vamos a hablar de métrica, qué medir y cómo medir en PROA. Nuestra invitada de hoy es la doctora María Elvira Simián, que nos acompañó también en la temporada 1. La doctora Simián es médico microbiólogo de la Universidad de Chile, es jefa del Laboratorio de Microbiología del Hospital del Salvador, miembro del Comité de Antimicrobianos y PROA de la Sociedad Chilena de Infectología y también es miembro coordinador del Grupo Colaborativo de Resistencia. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Cómo sabemos si un PROA funciona? La respuesta está en las métricas, en medir. Y hoy día vamos a dilucidar todas las preguntas que podamos tener sobre cómo medir la performance de un PROA, cómo generar estadísticas, cómo ver tendencias. Las vamos a ver con la doctora Simián. ¿Por qué es importante medir en un programa de optimización de antimicrobianos? Vamos desde lo más macro hasta lo más micro desde el punto de vista de la métrica. Bueno, yo creo que es importante medir porque es necesario primero conocer, hacer un diagnóstico de situación, ¿cierto? Y en este sentido es súper importante medir siempre cuando uno inicia algo y ver cómo sigue y a tener ciertas mediciones periódicas, ojalá con la misma periodicidad, ¿cierto? Con las mismas métricas o los mismos indicadores, ir sumando y no cambiando, ojalá muchas veces. Em, ¿Y qué cosas tenemos que medir? Tenemos que medir cómo estamos, tenemos que medir los procesos, tenemos que medir el impacto y tenemos que medir lo que probablemente le va a hacer muy feliz a nuestro director o directora, el impacto y la coste-efectividad de nuestras medidas, ¿cierto? Perfecto. Y del punto de vista de indicadores, porque cuando hablamos de métrica, hablamos de indicadores principalmente. ¿Qué métrica es la que utilizas tú en tu cotidiano? ¿Qué métrica es la que dice la literatura que deberíamos utilizar en el PROA? Bueno, nosotros como país Chile tenemos un paraguas, ¿cierto? Que es el programa, el PROA ministerial, que nos sugiere ciertas métricas, ciertos indicadores y por supuesto que tenemos que, es como nuestro desde, Sí, ¿cierto? Como nuestra base. Probablemente, o sea, desde microbiología, que es donde yo saco mis métricas, indicadores de incidencia, por supuesto indicadores de resistencia antimicrobiana y consumo de fármacos en DDD, DOT, ambos, lo que en el fondo se adecue a mi hospital. Si uno quiere un poco más allá, probablemente tendría que preguntarse cuáles son como un poco nuestros dolores locales, ¿cierto? Probablemente hay hospitales que tienen una alta endemia de algún microorganismo en resistencia, por ejemplo, o en incidencia. Si mi problema es la pseudomonas difícil de tratar, voy a medir eso. Si mi problema son los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, probablemente voy a ir a medir eso. Y seguro que mientras uno más mira, se van a ir sumando nuevos indicadores. Algo súper importante que como que hay que destacar en esto es dos cosas. Uno, ojalá usar tasas, ¿cierto? Porque son números más objetivos en que normalizamos no de que se hace normal, sino que, ¿cierto? Como estadísticamente se lleva a un denominador común, que puede ser por 1000 camas, por 1000 días, por 100.000, algo, lo que uno quiera. Y ojalá que eso uno lo pueda obtener de algo más global como literatura internacional o alguna recomendación para que uno también se pueda comparar con otros lugares. perfecto. Y por supuesto que tratar de no cambiar mucho, como hacer probablemente la primera pensada o la primera como puesta en marcha sea muy racional para poder medir lo mismo a través del tiempo, para poder ir comparando también conmigo misma y con mi establecimiento y también con otros lugares, ¿cierto? Si vamos a las métricas del laboratorio, que es la zona en la que tú participas en tu PROA, ¿cuáles básicamente son las medidas que tú utilizas? Por ejemplo, tú hablaste de incidencia. ¿Qué incidencias son las que tú mides o cuáles son las que nos indica el ministerio que deberíamos medir? ¿Qué otros indicadores utilizas como para guiar tu PROA? Bueno, por supuesto que incidencia importante, quiero saber el estado ¿cierto? de mis infecciones, que incidencias no solamente del género y especie, sino también de
qué resistencia o fenotipo de resistencia tiene. Perfecto. Ahí hay una discusión si es que cuál es la mejor opción de medir incidencia, si es que vamos a usar solo líquidos estériles, que el líquido estéril también es una bolsa de gato, ¿cierto? Donde uno podría considerar líquido estéril en muchas cosas. Nosotros tenemos como definición de nuestro hospital medir ambos, o sea, sangre y líquidos estériles, que definimos como, por supuesto, hemocultivos, pero además todos los líquidos que vienen de una cavidad previamente estéril. También nos importa un tejido, nos importa una neumonía, nos importa cierto otro tipo de cultivo. Perfecto. Y eso de Staphylococcus aureus meticilino resistente. El ministerio también nos propone la Pseudomonas aeruginosa resistente a cefalosporinas de tercera o a cefalosporinas antiseudomónicas, en verdad. A nosotros nos hace más sentido en nuestra realidad y por eso es que es importante como adaptarlo localmente. Nuestro dolor es más la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémico, más que Perfecto. esa, sobre todo porque además tiene menos alternativas terapéuticas, entonces nos importa como algo más crítico. Perfecto. Y tenemos dos mediciones de enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y le añadimos el enterobacterial productor de carbapenemasa o el bacilo negativo productor de carbapenemasa. Por supuesto que ahí excluyendo las vigilancias de hisopado, ¿cierto? De vigilancia de portación. Perfecto. Otra cosa que es muy importante, medir resistencia antimicrobiana. Hacemos en el estudio anual, pero nosotros en nuestro hospital, por la alta prevalencia o por el número en verdad de cepas que tenemos, lo hacemos semestral también. Y lo lanzamos en nuestra página del PROA, comparado también, y esto es súper importante, uno es la tabla clásica, ¿cierto? Con el número de cepa y el porcentaje de susceptibilidad, pero también ponemos gráficos de tendencia. Y ahí uno puede ir viendo cómo se va comportando esa bacteria a través del tiempo y con los distintos antimicrobianos y podemos también correlacionar con uso antimicrobiano. Entonces tenemos como el fondo de la tabla clásica que de susceptibilidad acumulada, más gráficos de tendencia intraespecie o intragénero y correlacionado con los DDD, que también es muy bueno. Otra métrica que usamos desde el laboratorio es tasa de infección por Clostridium difficile. Es un proxy de uso de antimicrobiano y probablemente un indicador más clínico, ¿cierto?, de cómo estamos haciendo el PROA. Nos proponen el reingreso por infección, que a mí me parece un poco abstracto. Esa es como propuesta del ministerio. Como propuesta del ministerio, me parece un poco como burdo o como muy grueso, porque ahí puede entrar muchas cosas y tendríamos que tener una muy buena GRD o estadística hospitalaria para poder medir eso y verlo como tan al callo. Pero también nosotros ahora tuvimos nuestra actualización de nuestras guías locales de uso antimicrobiano. Tenemos creo que 12 o 15 patologías importantes y ahora que tenemos ficha clínica electrónica, ¡Qué maravilla! vamos a poder tener la métrica que es súper relevante de la adherencia a guías. Entonces, tanto en un Global PPS o bien en una prevalencia o en un seguimiento aleatorio, por ejemplo, de una muestra muy pequeña, o ir a mirar las UCI, o ir a mirar los servicios que son más reticentes, probablemente no lo quiero decir, pero ya todos sabemos quiénes son. Bueno, y otro indicador que tenemos es el buen uso o el uso adecuado de la profilaxis quirúrgica. También como uso, donde ahí probablemente tenemos como harto uso indiscriminado de antimicrobiano, no solo por tipo de antimicrobiano, sino por la duración de la profilaxis extendida, Sí, algunos tienden a quedarse pegados a la profilaxis y no es la idea. que termina siendo un tratamiento, ¿cierto? Un mini tratamiento. Un mini tratamiento. Sí, Pero esas son las métricas que nosotros usamos. Siempre, desde el punto de vista del laboratorio, yo siempre he dicho que el laboratorio es como una caja negra, junta información, genera información, pero esta información tiene que salir del laboratorio. ¿Cómo ustedes pasan esa barrera desde el laboratorio hacia los clínicos, en el sentido de que esta palabra, este dato se transforme en una acción? Probablemente ustedes hacen educación, pero también los clínicos tienen que entender este dato y tomarlo como suyo y ver estas tendencias como un éxito o un fracaso. ¿Cómo lo hacen ustedes Sí. en el PROA del Hospital de El Salvador? Bueno, esa para nosotros es una brecha igual. No hemos llegado a donde queremos llegar, estamos todavía caminando, principalmente porque tenemos el dolor de todos, que es el posicionamiento que nos gustaría hacer como un poco comité de infecciones, ¿cierto? Perfecto. Que tiene horas asignadas, donde es algo súper establecido. Probablemente nos queda camino por andar y esto
cuando nos juntemos en 10 años más, esto va a ser igual que el programa de IAS. Hoy siento que estamos todavía muy en pañales, porque también que tenemos que como generar estos espacios, ¿cierto? Como, no sé, pues, en mi hospital hay una reunión trimestral de IAS donde se para la doctora Hervé y nos presenta las tasas de IAS, los indicadores, cómo estamos el ministerio, qué sé yo. Probablemente eso tendría que ocurrir en nuestro hospital con el PROA, todavía no ocurre. Pero tenemos básicamente dos herramientas hoy día que te podría contar que hacemos. Uno, en nuestra página del PRO, que ha sido una herramienta súper, súper, súper relevante. Es una página de acceso universal, incluso desde un celular, porque no tiene red MinSal, sino que es una página web donde se pueden consultar muchas cosas, métricas, obviamente, pero también las guías, tablas de cómo optimizar antimicrobianos, dosis, diluciones y más formularios, papeles que hay que llenar, la típica burocracia como hospitalaria. Y ahí también subimos mucha métrica. Y lo otro es que intentamos, el año pasado nos resultó solamente el primer semestre, este año también, de emitir boletines, ¿ya? Que es un poco como y que se publica en el fondo en la página del hospital y que como un poco con bombo y platillo, ¿cierto? Donde con pera y manzanas explicamos estos indicadores. O sea, viene el gráfico, pero además viene una bajada como un poco al médico de a pie, ¿cierto? O al enfermero de a pie, o incluso al becado, al interno, qué sé yo, para que pueda entender qué estamos midiendo y por qué lo medimos. Entonces, creo que es una herramienta que igual deberíamos mantener, que se haga sostenible en el tiempo. Nos encantaría tener una charla trimestral, ¿cierto? Espacios dentro de las reuniones clínicas de los distintos servicios. Es algo que estamos bien al debe. Ya, pero eso es básicamente porque no tienen tiempo asignado. Por supuesto. No es que sea una actividad que no sea relevante. Por supuesto que todo lo contrario. O sea, creo que. Y yo te diría que lo piden indirectamente. No es que me vayan a tocar la puerta y me Ya, digan, perfecto. hola doctora, puede ir No, no, no. Sino que siento que mi percepción con los llamados al laboratorio es que efectivamente la gente está deseosa de saber y de apropiarse de la información local. Porque claro, uno puede estar en una charla de prueba, uno puede, el mismo Prueba Summit que estuvimos hoy día, hay mucha información, pero, a ver, pero mi paciente que entró a la sala J. Luco, ¿qué características tiene? Si tiene una Klebsiella neumonía en este hospital, ¿qué le tengo que dar? Esa información es la que buscan, ¿cierto? Cuando la métrica genera, que es un número, te genera una realidad, te permite ver cómo prueba una realidad. Tú me cuentas que el PROA en el que tú trabajas tiene estas conductas o estas alineaciones relacionadas con la difusión de estos datos. Pero cuando tú tienes un problema, o sea, ves un salto cuántico en tu indicador y tú dices, vas y lo revisas porque uno siempre piensa, seré yo, señor, el problema, me habré equivocado en meter el dato, va y revisa de nuevo su métrica y dice, no, realmente el dato es ese. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un problema puntual, en una unidad puntual, con un microorganismo puntual? ¿Cómo es esa salida? Bueno, yo creo que lo primero es como contarle al mejor amigo, ¿cierto? Nos juntamos entre nosotros. Ya, perfecto. Nos juntamos entre nosotros, discutimos el problema, cuáles son las posibles causas, cuáles son las posibles soluciones, cómo enfrentamos. Después nos ampliamos un poco el círculo, que son nuestro equipo, porque en el fondo yo digo que el PROA, que hashtags todos somos PROA, ¿cierto? Nuestro hospital tiene un PROA que somos tres, tiene el infectólogo, nuestra QF y yo como representantes, pero tenemos un equipo ampliado que es nuestro equipo de enfermedad infecciosa, donde están todos los infectólogos, todos los jueces clínicos y todo el laboratorio, y en el fondo conversamos un poco a cuatro paredes y cocinamos, ¿cierto? Esto en el segundo piso, ¿ya? Tratamos de ver cuáles son las posibles intervenciones y qué sé yo. Y creo que una cosa que también tenemos en nuestro hospital, que es muy bueno, es esta sinergia que habla hoy día la Wanda, entre PROA e IAS. Y consultamos siempre al programa de control de infecciones Perfecto. como un punto de verificación, como se nos estará yendo. Nuestra jefa de programa de IAS es una microbióloga muy seca, que lleva mucho carrete, entonces como que nos tratamos de asesorar un poco con la gente, con la gente que está más cercana, y vamos a los servicios, o intentamos hacerlo. Vamos a donde el jefe de servicio o la jefa de servicio, tratamos de... una muy buena estrategia es buscar el día que todos ellos se juntan. ¿Cuál es el día que ustedes toman café? Ese día es el que vamos. Ya como en esta misma instancia donde estamos como tomando café, donde decía hoy día la Paola que es con un tintico, nos juntamos y conversamos. Cafecito.
Yo creo que ese es el mejor lugar como para poder entrar, ¿cierto? Como a discutir. No sé, me tocó, por ejemplo, nosotros somos el laboratorio del Instituto de Neurocirugía. Nos pasó que, bueno, esto escapa un poco del PROA, pero igual siempre tiene que ver porque el laboratorio hace PROA en toda su esencia, las tomas de muestras en pabellón. Y descubrimos que en verdad el actor o el receptor del mensaje no tenían que ser los cirujanos, tenían que ser los arsenaleros. Entonces, juntemos al arsenalero en su saliente de turno, en su entrada al turno, los tenemos todos charlas. Fue demasiado provechoso, 1000 preguntas, saquemos los stewards del pabellón, mira, muy exitosa. Esa fue la estrategia de eliminar la tórula de pabellón. Por supuesto, y seguro que con eso tenemos menos contaminaciones, más indicaciones racionales, más PRODIN, ¿cierto? Uso stewardship de diagnóstico, menos antimicrobiano. Al final es todo va hacia todos los caminos llegan a Roma. Yo sé que a ti personalmente te gusta mucho el manejo informático de los datos. Me encanta. ¿Qué opinas sobre dónde se cruza la métrica y el sistema informático? ¿Por qué es tan importante tener sistema informático, que es algo que necesitamos que las autoridades de salud entiendan? Imagínense el hospital de donde trabaja María Elvira, es un tremendo hospital de la región metropolitana y recién tiene registro clínico electrónico. ¿Cómo estas dos cosas que es el registro clínico electrónico, el list de laboratorio, los nuevos Clinical Decision Support System, cómo esto insuma a la métrica? O sea, yo creo que de ahí parte todo, po. Es lo que alimenta los datos. O sea, uno puede hacer 500 estudios estadísticos, modelo, pero si tiene un mal dato, siempre va a llegar un mal resultado. Esto es lo mismo que la toma de muestra, o el resultado de mi laboratorio parte con la toma de muestra bien hecha. De ahí sigue todo y finalmente el informe. Yo creo que hay cosas como globales y cosas locales. Desde lo local, creo que hay una responsabilidad al menos del laboratorio, pero también del hospital mismo, de qué le exigimos a los sistemas informáticos. Hay una oferta muy grande. Tenemos, o sea, hasta lo que se te ocurra, inteligencia artificial, machine learning asociado a esto, pero conversábamos con alguien de mi hospital que decíamos, ¿por qué nosotros tenemos estos sistemas informáticos que tienen tanta brecha? Probablemente porque lo que nos llega a Chile también es el light, es lo que puede pagar el hospital, es una versión In-house. in-house, es lo que, pucha, con la pata y el buche traté de hacer y me salió esto, no es tan bueno, pero bueno, ya es lo que hay. Pero probablemente es porque exigimos poco. Y yo creo que ahora, haciendo bases de licitación por ejemplo, ahora de mi LIS, o sea, deberíamos tener páginas de exigencia, bidireccionalidad de datos, conectividad con el tipo de mensajería, qué estadísticas queremos pedirle. Seguridad. Acabamos de conocer un hackeo importante en nuestro país. Cuando yo pienso en un registro, tengo que pensar, si yo voy a registrar, ¿cómo eso me va a qué dato me va a devolver a mí para después yo medir? Cuando yo, por ejemplo, ahora desarrollando un módulo de microbiología, le digo, ya, yo creo que me ponga en esta línea, creo que me ponga el microorganismo, pero quiero que me lo tabule. No quiero que sea un campo libre, porque quiero que esto después yo pueda medirlo. Todo eso tiene que venir mucho antes de que yo me plantee qué datos voy a sacar de eso. Pasa con el registro clínico electrónico, maravilloso, una ficha clínica electrónica, puro texto libre. Diagnóstico, síndrome, otro síndrome con acento, otro SD, puedo poner lo que quiera. 40 versiones 40 del mismo diagnóstico. Después quiero medir, entonces tengo una sábana de datos en donde no puedo tabular. ¿Cómo yo me adelanto a eso? ¿Cierto? Necesitamos tener sistemas informáticos que den respuesta a las preguntas, y para eso hay que hacerse buenas preguntas. Me parece una súper buena reflexión. Y eso es para todos los datos. Yo creo que no solamente para microbiología, o sea, también para el PROA, para la gestión hospitalaria, Para los DDD. Hoy día te dicen, mira, mi QF, pucha, es que no te puedo dar el DDD de esta sala porque está mezclada con otra. Y eso es porque está en el centro de costo, el hospital decidió que iban a hacer juntos y no lo puedo separar. Entonces, este gráfico que es tan lindo en el papel de juntar resistencia o susceptibilidad con DDD, mira, es que no son comparables porque yo estoy haciendo susceptibilidad de un lugar y tú estás diciendo DDD de otra. Como eso tiene que ir conversando y todo en el mismo carro.
Elvira, ha sido súper interesante esta conversación, pero me gustaría eh, que le contaras a nuestros auditores sobre tus reflexiones finales, sobre todo lo que hemos recorrido en este momento. ¿Cuál sería tu mensaje, tu key concept para que nuestros auditores, a quienes se dedican a PROA, químicos farmacéuticos de laboratorio, infectólogos que hacen PROA, que trabajan con algunos solos, también procesan información de laboratorio? A veces hay lugares donde hay un químico farmacéutico solo que hace todo y que ahora con los compromisos de gestión tiene que llevar los indicadores. ¿Cuál sería el mensaje clave para ellos sobre métrica? Yo creo que partir. Partir, esto es lo mismo que cuando uno le dicen cuál es el mejor momento de tener hijos. Nunca y siempre. Hay que partir con lo que uno tenga, con las patas y el buche, con a palo, contando palote. Si tengo un dato, ese dato es mejor que no tener nada. Es mejor tener datos un poco sesgados que no tenerlos. Es mejor tener un indicador que cero. Confiar en que esto va a ser sostenible en el tiempo, perseverar en que aunque nadie lo mire, no importa, porque si yo parto hoy día, tengo más datos. Y entonces después cuando yo comparo para atrás, partí el 2025, entonces estoy bien, tengo 5 años al menos, o tengo 7, o 10, lo que sea. Partir yo creo que es importante y lo otro que yo creo que la gente que va un poquito más adelante que uno está dispuesta a enseñar siempre. Y las preguntas nunca son tontas y hay que asesorarse. Entonces, preguntar, asesorarse y partir. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Microtalk. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos a todos. Hemos visto en el capítulo de hoy lo importante que es llevar métricas. ¿Usas métricas en tu hospital? ¿Eres parte del PROA? Déjanos tus comentarios. También nos puedes dejar tus comentarios en @ProASummitChile en nuestras redes sociales y es importante que tengamos una interacción, así que comenta.